Quiero decir que, bueno, que estoy muy agradecida pues por todo esto. En primer lugar, por el interés de mis editoras, de mis libreras de cabecera, mis amigas, que son mis socias de la vida, de editar un libro que ya tiene mucho tiempo. Cuando hay tanta necesidad y tanta obra producida actualmente por tantísimas feministas. Y eso quiero agradecerlo mucho, porque usar el esfuerzo, los recursos para reeditar algo ante la enorme creatividad contemporánea del feminismo me parece, bueno, de agradecer. Bueno, yo les podría contar tantos chismes, porque claro, cada vez que alguna toma la palabra, recuerdo todo, y entonces como dice Amelia, me entra aquello, ¿no? Debería ser una intervención más intelectual, pero sí contarles un poquito sobre el libro. Me parece el enfoque que usó Amelia de ubicar en la antropología en mi país, y el cambio enorme en la antropología, en mi trabajo, en mi formación como antropóloga en ese país, me parece muy interesante porque es algo que yo me lo sé, lo he vivido, pero a veces ya ni lo contamos, y sí es súper importante. Efectivamente, yo estudiaba el doctorado. Voy a contar esos chismes porque ahora me removiste ese pasado. Yo estudiaba el doctorado de antropología cuando investigaba, después de haber investigado como objeto en la tesis de maestría a los propios antropólogos y a los indigenistas, que esa fue mi tesis anterior. Yo estudié cómo se inventó el indigenismo en México en el sentido histórico, y qué hacía y por qué había un indigenismo de Estado, y la antropología, el papel que jugó tan importante en eso. Yo vengo de una escuela de antropología muy inspirada en Boas, un gran antropólogo estadounidense que concebía la antropología pues con sus disciplinas. Es una formación, la tengo, qué bueno que me tocó, interdisciplinaria de por sí, pero de una interdisciplina que ahora ya ha cambiado mucho. Pero la que yo tuve fue una formación de antropología clásica. Me encanta haber recibido esa formación de los grandes clásicos, las grandes clásicas, y yo soy etnóloga. No le quité la T, porque entonces pareció otra cosa que yo más bien creo que la maestra es la que sabe de enología. Pero soy etnóloga, y efectivamente en aquella época aquello era el estudio de la diversidad cultural de los pueblos. Eso era. A mí ya no me tocó, aunque sí lo estudié, aquello de los primitivos, ¿no? Más bien, la época en la que yo estudié, mis maestros contemporáneos y mis maestras y nosotros éramos muy críticos de esa antropología, bueno, que asociábamos al imperialismo y que asociábamos al colonialismo, al neocolonialismo. Y yo pertenezco maravillosamente a una generación de antropología crítica, pero además que venía del pensamiento crítico, que teníamos formación, bueno, pues en Adorno y Horkheimer y todos estos, y era una maravilla, ¿no? Y al mismo tiempo, muy antropólogos. Yo nunca he desistido de ser antropóloga, me encanta. La antropología es toda una experiencia intelectual, pero es una experiencia también afectiva, y pasa por la vida de uno. O sea, no es que uno tiene una profesión por allá y una vida por acá, sino que es al mismo tiempo. Y pues eso me marcó muchísimo.
Y sí, efectivamente, mi primera tesis fue crítica sobre lo que se hacía en la antropología hegemónica en México, pero cuando me volví feminista, tuve que cambiar la tesis que estaba haciendo. La tesis que estaba haciendo con una beca de mi universidad pública, que es una gran universidad autónoma, laica, magnífica, de gran calidad académica. Yo estaba apasionada investigando a los pueblos indígenas en mi país, en su tránsito a la democracia. Ese era mi proyecto de trabajo hace, ya ni sé cuántos años. Y ya tenía la mitad de la bibliografía tal, pero fue tal mi transformación feminista que yo ya no podía aguantar el tiempo de dedicarme a entender esto del feminismo y de dónde venía y cuál, aunque por mi formación yo no había tenido formación feminista. Luego entendí, por ejemplo, que las grandes antropólogas eran feministas, que mi maestra de etnografía de México, una gran etnógrafa, la maestra Barbro Dahlgren, la quiero traer aquí, entre la cosecha de nuestras madres, que era una antropóloga sueca avecindada en México, maravillosa. Ella nos daba una clase de etnografía donde nos leía qué le pasaba a la mujer pápago, que era el libro que estaba escribiendo su amiga Ruth Benedict en Estados Unidos en ese momento. Porque claro, allá sí eran feministas y se llamaban feministas. Acá lo hacían, pero no se llamaban. Y luego ya también descubrí que mi maestra con la que me entrené tanto era una feminista en su vida y bueno, también por eso la quise tanto. Ella me heredó, a la usanza de los antropólogos de mi país, la frontera norte de México. Así se hace. Ese era su territorio, ella había estudiado y era la dueña y ama y señora de ese territorio. Y me escogió a mí, me llevó de trabajo de campo a recorrer la frontera norte de Mesoamérica, que hasta ahora, para que yo la heredara y me dedicara a eso. Y me iba a dar todos sus materiales, sus textos, sus cosas, con una gran generosidad de maestra. Y la verdad, pudo más el feminismo. Y entonces, pues yo cambié mucho mis objetivos de investigación, de la etnografía, de los pueblos indígenas. Yo quería saber qué pasaba con nosotras, como dijo Amelia también. Y con la antropología crítica, pues ya no podía ser la disciplina metropolitana sobre los otros, ¿no? La alteridad, cuando pues nosotros éramos parte de lo que los antropólogos metropolitanos consideraban la alteridad. Ahorita alguien no sé, en el otro salón me dijo algo de que estaba muy interesado en esto del feminismo y el arte de países no occidentales. Entonces me asombré y tuve que decirle que yo venía de un lugar que también era occidente. Sí, pero es un occidente raro, ¿no? Mi país fue una cosa como la Nueva España, por ejemplo, un tiempo. Fue un virreinato muy importante. En fin, el tema de esa alteridad y de esas cosas no me interesaba. En cambio, sí me interesaba construir un andamiaje teórico, antropológico, político, desde nosotras, preguntándonos, bueno, pues lo que en el movimiento feminista de la época nos preguntaba. Teníamos un enfoque profundamente marxista, éramos marxistas, éramos izquierdosas increíbles, y con todo eso y una tradición política muy importante, pues yo me fui preguntando cosas, hice investigación mucho tiempo antes de que esto se llamara los cautiverios, las mujeres, madresposas, monjas. No se llamaba así, la investigación iba, y yo estaba investigando la condición de las mujeres y la opresión específica de las mujeres.
con el tiempo casi se fue construyendo en mi cabeza la síntesis de estos estereotipos que yo fui encontrando. Pues las madresposas las fui encontrando en el territorio de las putas. A las putas las encontré instaladas en el territorio de las madresposas, porque todo cambiaba y todas hacíamos irreverencias y subversiones sexuales, la que no cae resbala y todo eso. O sea, entonces aquello muy esquemático, muy estereotipado, la cultura, la moral, el simbólico, las normas, incluso normas vigentes de relación, familiares, conyugales, maternas, todo eso pues, estaba revueltísimo. Entonces en el libro, en la investigación, que no se ve ahí, porque no hice un libro de testimonios ni de historias de vida, eso no se ve, no está. Yo fui elaborando pues abstracciones, usé un recurso muy de la antropología que tiene que ver con encontrar semejanzas y diferencias, tan simple como eso, pero que te da, es un método maravilloso. Y entonces fui encontrando pues esto, monjas súper casadas, pero monjas del mundo mundano. Y en cambio, unas bataclanas, como decía alguna, metidas en el convento. Maravilloso, que nos disfrutamos muchísimo. Quiero decirles además, eso no se ve tampoco en el libro, porque es un libro sobre la opresión, pero yo me divertí mucho haciendo esa tesis. La hice muy indignada por la opresión, muy indignada y muy revuelta yo misma. Entonces pues también hacer la investigación tenía que ver con mi propia movedera de piso y de todo, y mi transformación y mi conciencia de mí y de las otras y tal. Y estaba enojada, estaba indignada, a la manera de las indignadas de ahora, pero de entonces. Y eso fue un motor maravilloso, porque transformar la indignación en pensamiento, en interpretación, en análisis, pues ayuda mucho a que no te dé mucho pâté de foie. Si no, se te carga aquí el pâté de foie y es una cosa terrible, te amargas la vida. Y la verdad que trabajando con mujeres, por ejemplo las madresposas en distintas clases sociales, bueno, pues era tristísimo ver la situación lamentable de las maternidades realmente vividas por las mujeres, de las conyugalidades, muchas de ellas insoportables, pero pues de modo hay que seguirle. Todo eso pues era muy pesado, pero también era muy divertido, porque las mujeres somos divertidos, o sea, en las resistencias, las subversiones, las rebeldías que no están en el libro. Yo me divertí muchísimo. Lo que hice teóricamente fue recortar la opresión, pero lo que yo investigué y me salía por todas partes era, atrás de la esclavitud de una, su resistencia, atrás del cautiverio de la otra, encerrada bajo llave, su capacidad de brincarse la tapia para ir a estudiar. Por ejemplo, tengo montones de casos. Entonces fue un aprendizaje para mí muy grande. Yo entré a la investigación muy cargada de prejuicios. Y bueno, no quiere decir que me los quité todos, nunca nos podemos quitar todos los prejuicios, pero sí que aprendí muchísimo de las maneras interesantísimas de dirimir la vida de las mujeres, que luego ya las antropólogas, las filósofas, las psicólogas recogemos, analizamos, interpretamos, pero la verdad que la transformación está en las mujeres de a pie, al vivir, y eso para mí fue absolutamente vital. También decir que este libro, y quiero traer aquí a otra de mis maestras, estuvo muy inspirado en la obra de la italiana Franca Basaglia, mi gran maestra de la vida, y yo seguí el esquema de Franca. Franca era muy Foucaultiana, era una feminista italiana de la diferencia,
Ahora se dice la diferencia, entonces no se decía. Ella era de la corriente antipsiquiatría, que fue interesantísima en Italia, fue una corriente muy potente de cambio social y político, de crítica a la cultura y a la política, formidable. Y también pues a la racionalidad, al falogocentrismo. Aprendí en esa época esas palabras, ¿no? Que tienes que hacer gárgaras para que te salgan, pero luego ya te salen. Y Franca era formidable. Ella era la esposa de Franco Basaglia, el gran antipsiquiatra que desmontó el manicomio de Trieste y que murió, todavía murió, acusado de homicidio, porque uno de los locos, dos del movimiento de la psiquiatría democrática uno cometió homicidio y otro asaltó a alguien en la calle. Y el responsable intelectual se consideraba a Franco Basaglia, porque Franco hizo una crítica de la razón y una crítica de la locura. Y con esta visión del mundo se lanzó a decir: la sociedad tiene que asumir otra manera, otras razones, otra política, y al mismo tiempo tiene que desmontar la locura que ha inventado para poder ser distinta, porque mientras haya locura, pues entonces habrá esta razón. En fin, el tema es mucho más profundo y complicado, pero eso está en mi búsqueda también intelectual. Y ellos Franco era psiquiatra, Franca era filósofa. Entonces, bueno, pues también por eso se me da por ahí, Amelia. O sea, sí, porque son tus maestros. O sea, tú tienes a tus maestros. Esto es lo que te nutre y desde ahí miras. Bueno, y luego avanzas. Pero la mirada de Franca fue formidable. Franca escribió muy poco. Estuvo en México 2 veces. Yo la vi en mi vida una semana que para mí fue de lujo, en la que la pastoreé, la llevé a pasear, la traje, bueno, con otras amigas, y la verdad compartimos con ella así, en las carreteras de México, paseando, yendo a pueblear. De antropóloga la llevamos a ver todos los panteones, los cempasúchiles, lo que se podía, ¿no? Y Franca era una mujer muy sabia, muy maravillosa. Nos dio 3 conferencias en la Universidad Autónoma de Puebla que publicamos. Una se llamó La Mujer, la otra La Locura y la otra La Sociedad. Son 50 páginas, porque a mí me han dado cuerda para toda mi vida. Porque ya había leído a Simone de Beauvoir y la traigo adentro, como bien identificó la maestra. O sea, sí, yo sí asumo que tengo la epistemología de Simone de Beauvoir, que además se basó mucho en la antropología de Lévi-Strauss, críticamente, y también hizo la crítica del psicoanálisis, que también traigo por ahí por otras cosas. En fin, que la interdisciplina está ahí, en esa nueva manera de conocer, y todo era muy apasionante. Y Franca, ella empezó a surgir cuando sus compañeros, como dicen muchas feministas de la época, estaban encantados de compartir el mundo mixto con las mujeres en la movilización de la izquierda y por la comuna. Franca era del Véneto. Ella además tenía una casa donde había vivido Giordano Bruno, que daba al canal, una maravilla de casa. Bueno, así era Franca, como su casa, pródiga y maravillosa. Porque me fui a eso, a Giordano Bruno, bueno, pues por todo, porque así va la historia. Pero Franca nos contaba, y lo escribió, que ella se volvió feminista porque las ponían a traer el café, a adornar la foto, pero los que tomaban las decisiones eran los señores. Pero yo sé que ella además más, porque la figura de Franco Basaglia era arrolladora, ¿no? Y fue un gran transformador de la cultura teórico y político.
y Franca era la esposa, al grado de que Franca se llama, Franca por chiripa, él se llama Franco, y ella Franca, y se juntan los francos y se vuelven pareja, y ella se elimina su apellido al estilo italiano. Entonces firma Franca O. Basaglia. Ahí en esas pastoreadas que le dimos a Franca, nos contó que su apellido era Ongaro. Y entonces le decíamos, Franca, y nunca vas a escribirla Ongaro, pues a lo mejor algún día. Pero de ahí venía ella. Y se fue volviendo feminista y luego se volvió una de las grandes feministas italianas. Fue senadora externa por el partido, cuando todavía había algo como Partido Comunista en Italia, y hizo un papel formidable en el Senado en Italia. Esa es mi maestra. Quise hablarles de eso porque vengo hablando de este libro en estos días y ahora me recordaste mi formación, Amelia, y ni modo, tuve que hablar de mis maestros. Eso está en este libro, un intento de integrar todos esos enfoques, perspectivas, que no solo la de género, que sí está incluida. Y lo hice. Creo que ya nos tardamos mucho. ¿Puedo seguir? Ah, bueno, ya me dio un calor. Es que esto de estar hablando me emociona. Bueno, entonces también el libro es una puesta en práctica de un pensamiento que traté de integrar todo eso que no estaba integrado. Y bueno, pues hice lo que pude. Se me nota mucho lo antropóloga, la mera verdad. O sea, sí tengo esa manera. Y luego el trabajo de campo, que no es de campo, porque es urbano y es de campo y es de documentos y es de instituciones y es de muchas cosas, también se me da mucho, me encanta. Tengo esa formación muy etnógrafa por mi maestra Dahlgren, en fin, y entonces lo utilicé para hacer la investigación. Utilicé métodos usados por la antropología para estudiar la alteridad, pero yo colocaba en el yo, las mujeres, nosotras, el sujeto, cómo construir al sujeto desmontando la opresión, enajenación de ese sujeto, y ese fue mi objetivo. La verdad me llevó muchos años, fue una investigación muy larga, porque en medio de eso traté de integrar una nueva familia, todo junto, nuevo esposo amante, nuevos hijos adquiridos, mi hija y todo aquello, y un proyecto político en otro lugar de mi país, en una universidad en la que creamos el Colegio de Antropología. Y es tan bonito crear una institución que puedes recibir tradición, puedes recogerla, pero estás fundando algo. Y ahí hace 35 años hicimos un área de investigación que primero se llamó Antropología de la Mujer, pero como rápido me puse a estudiar y todo, no era buena onda, como Antropología de la Mujer y la mujer. Entonces la cambiamos a un área que ahí llamamos, muy antropológicamente, siguiendo a Malinowski, área de sexualidad y cultura, para entrarle a todo, y no solo a las mujeres, entrarle a las sexualidades, a todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y ahí conjuntamos pues un montón de gente maravillosa. Los estudiantes y las estudiantes hacían investigación desde el primer año, fue todo un proyecto pedagógico maravilloso. Los maestros y las maestras teníamos que hacer investigación y colocarla sobre la mesa, y mi libro lo fui haciendo, mi investigación, mientras mis alumnas hacían las suyas. Eso fue precioso, porque compartíamos la novatez y todos los descubrimientos y todo, y luego también me dio mucho orgullo que esa investigación, que era la de la feminista, con todo y todo, nos veían raro, ¿no? Fui la única que acabé de todos los maestros su investigación. Los demás eran tan poderosos que no tenían. Nosotros estábamos tratando de cambiar el mundo, era una cosa muy sencilla. Entonces, bueno, forma parte de todo eso, un libro
un libro, y además ya de tanto tiempo, tiene mucha historia personal, mucha historia vivida, y también quiero decir que ha vivido gracias a las personas que lo han leído. Y lo quiero decir, yo agradezco muchísimo que a alguien le interese lo que escribimos, lo que escribo personalmente. Y el libro no fue hecho para ser leído más que en el examen. O sea, era una tesis doctoral, pero nunca pensé en que fuera a ser publicada. Ya cuando se publicó, pasó a otra cosa. Y luego, además de publicado, como hicieron tan poquitos ejemplares, porque en la universidad no publican demasiados de las tesis doctorales, ¿no? Donde estudian la partícula tal del quantum, no sé qué, son ese tipo de tesis en esa colección donde salió mi libro la primera vez, que por cierto ya se fueron unos colegas que estaban aquí, que vinieron de Uruguay, que recordaban que hace 20 años estuve en Uruguay presentando el libro nuevo. Y vienen hoy aquí y se fueron porque tenían que tomar el avión, pero fue un lujo. Gente que se interesó en este libro en América Latina, que también quiero decir que es por el movimiento feminista latinoamericano, por nuestras redes. Yo pertenezco a eso. Las redes entre nosotras son muy importantes y yo he recorrido América Latina con las redes feministas. De otra manera, ni siquiera hablaría de América Latina. Lo que yo conozco es desde la mirada feminista de los grupos chiquitos, de los institutos de las mujeres, de la política feminista que con dificultades a veces va avanzando en esa parte del mundo, pero que tiene un caudal. También quiero decirlo, en América Latina hay un desarrollo teórico muy importante del feminismo, filosófico también, político, y bueno, pues todo eso ha estado atrás de la lectura de este libro y de la gente que lo quiso llevar y traer, porque una universidad tiene muy mal aparato de distribución de libros y entonces siempre está, no hay, y la gente lo ha llevado, lo ha comprado, lo ha traído transatlánticamente. Tenemos amigas, Amelia, voy a mencionar a Neus, mi querida amiga del alma. O sea, Neus ha ido a México y ha regresado con 15 y le regala a las amigas y las invita. Y luego estás a fotocopiar. Conste que hemos luchado mucho y yo incluso tenía antes una tarjetita que decía: no fotocopies libros escritos por mujeres, fomenta la lectura, pero también la compra de estos libros. Formé parte de una campaña por los derechos de autor, en particular por la autoría de las mujeres. Bueno, pero este libro han tenido permiso de fotocopiarlo todo el mundo, y quiero decir que las libreras que han publicado mis otros libros ponen ahí abajo: prohibido fotocopiar este libro a menos que... ¿Cómo ponen? ¿Cómo ponen? No sé si este lo diga, pero lo leí en Las Socias de la Vida, que está buenísimo, ¿eh? El de Las Socias de la Vida dice: permitido el plagio parcial de esta obra siempre que se haga con gracia, placer y astucia femenina, es decir, citando la procedencia. Está buenísimo. Bueno, gracias a todo eso, pero de todas maneras el libro, finalmente les cuento, estaba agotado. En México lleva 4 ediciones, 2 reediciones, pero se agotó hace más de 3 años y ahí estábamos, ¿no? Que si lo publican, que no hay dinero, lo de siempre, que no hay fondos. Eso que dijiste me sonó muy conocido. Que no, que ya cambió la administración, que ahora espérate que el consejo universitario, y así es la vida en las universidades. De todos modos, yo muy agradecida a mi universidad que lo publicó, porque gracias a eso, ese es mi origen, ¿no? Pero hablando con Elena, yo no sé qué gusanito le picó. Ella vino a México hace casi 2 años, en que en mi universidad me hicieron un reconocimiento muy entrañable, mis alumnas, mis amigas, colegas, y mi editora vino. Y entonces se enteró
incluso hiciste una carta, luego ya la vi, ya la habías hecho, una carta solicitando a la universidad coeditar el libro, y no le hicieron caso, y me dieron largas y tal, pero aquí siguió, y yo sé que en la edición de este libro ha intervenido mucha gente, no voy a decir nombres para no excluir a nadie, porque además me han ido diciendo, es un secreto, así como escribiste en tu texto, decir quiénes movieron cosas, tomaron el teléfono, mandaron mails, se apersonaron para que se conjuntaran muchísimas voluntades para sacar este libro, y por eso pues estoy súper agradecida. Y para terminar, ya no les voy a contar más de las malas esposas, las locas ya en persona nos tienen a todos, porque bueno, pues lo que vi es que la mayor locura para el patriarcado es el feminismo, y las locas, loquísimas, somos las feministas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Sí quiero decir que me emociona mucho, además, ser considerada como ahora. A ver, me asusté mucho cuando hace años ya no pude en las clases seguirles diciendo a mis alumnas y alumnos, porque nosotros los jóvenes, no, lo decías así, y un día llegué a dar clase y empecé a decir, bueno, cuando se es joven, ustedes, y ahí sobra. Otra frase, bueno, me han pasado más, pero porque además soy muy consciente y quiero ser muy consciente de la edad y vivirla, ¿no? Que es lo único que nos va quedando. Y fue cuando me invitaron a un ejercicio de mentoring entre las feministas veteranas y las jóvenes. Y yo, ¿y en cuál voy yo? La verdad que yo me sentía, tenía mis 50 muy bien vividos, y bueno, pues me estaban invitando a las veteranas, ¿no? Era evidente, entonces dije que con mucho gusto, y fue bonito y fue maravilloso, ¿no? Esa manera en que de pronto te designan de fuera, pues a veces es maravillosa, a veces no, pero en este caso, las libreras que me han editado en su colección cuadernos inacabados, porque todos los cuadernos son finalmente inacabados. Ahora lo incluyeron el libro en la colección de la cosecha de nuestras madres. Entonces ya soy matrona, ya estoy allí entre las madres, y quiero agradecerlo mucho. La verdad me impresiona mucho estar, vean el libro, pues con esas mujeres maravillosas. Quería haber hecho un texto, se lo debo porque me lo debo a mí, articulando cosas de cada una. No me dio el tiempo, pero sí traje de algunas. Y ahora esta noche quiero terminar con otro libro, porque los libros siempre remiten a otros libros. Y es de María Zambrano, Delirio y Destino, que quiero decir también ha sido editado en la conmemoración de estos 20 años, y la verdad que es una maravilla. Bueno, sí saben que María Zambrano, malagueña ella, estuvo exiliada, y como decían allá en México, estuvo transterrada en México, en Morelia, estuvo en Cuba, y bueno, tuvo un periplo increíble. Y en ese tiempo yo no la conocí, yo la conocí después, y la conocí por el feminismo, que asumió a María Zambrano y empezó a encontrar en su mirada filosófica, en toda su razón poética, en su lenguaje extraordinario, en los pliegues de su mirada, muchas cosas. Y ahí también agradecer al feminismo que haya traído a María Zambrano y que hoy la leamos, la estudiemos y nos sirva tantísimo. Cuando recibió el premio Cervantes, y quiero decir que en Delirio y Destino recogen, las editoras recogen su discurso cuando recibe el premio Cervantes en 1988,
María Zambrano inicia con una palabra que a mí me ha llenado y que también yo encuentro en la cultura feminista, y la palabra es gracias. Así empieza y lo dice. Y dice, esta palabra es la palabra luminosa de la ofrenda. La repito para que sintamos. Gracias es la palabra luminosa de la ofrenda. Y sigo citando a María Zambrano. Les dice, gracias por concederme en esta hora de España y en la Universidad de Alcalá de Henares la ocasión de haber sido la primera mujer. Allí me encontré yo galardonada con el premio Cervantes. Por amor a tales recuerdos y a vuestra generosa compañía, seguidme hasta una hermosa ciudad de México, Morelia, cuyo camino no busqué, sino que él mismo me llevó a ella, igual que a tantos otros españoles recién llegados del destierro. Allí me encontré yo precisamente a la misma hora que Madrid, mi Madrid, caía bajo los gritos bárbaros de la victoria. Sería la del alba, dice en otro párrafo, y dice, sería la del alba, dice Cervantes, y ella añade, y borda sobre la incerteza del alba, y dice que cuando alguien la mira y la sigue, es un alborear, como si el océano del tiempo y de la luz del tiempo luz se asomara de par en par al filo del desbordarse y del retirarse, pues por clara que sea el alba, es siempre indecisa. Y a Aldonza, de Aldonza dice que nada tenía de sombra ni de alas, su risa nada de rumor, todo era preciso, estaba siempre, más que existir, estaba, y no había modo de acostumbrarse a su presencia. Y nombra también la experiencia amorosa de Cervantes como la inexistencia del amor en forma de mujer inexistente, la fantasía que está en los cautiverios. Aldonza no podía ser suya ni de nadie, solo tenía que aparecer, que mostrarse, dice María Zambrano, que ser llevada a la inexistencia del arte, lugar donde se es revelado sin ser poseído, en un remedio humano de la comunión, al amor ligado a la muerte, a la melancolía, y se despide con unos versos. Dice, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdediza y fui ganada. Y al final, en otro texto que es Persona y Democracia, dice la síntesis más elocuente de lo que es la democracia que yo haya leído, y la voy a repetir. Si se hubiera, está en el lenguaje de María Zambrano, si se hubiera de definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido el ser persona. Y eso es el paradigma feminista. Muchas gracias.